Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el chisme y, por supuesto, del drama. Y prepárense porque hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones: la supuesta guerra secreta, la enemistad, detrás del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé, la sola mención de estos nombres hace que la sangre se nos acelere a todos. Para aquellos que no están familiarizados con ellos, Kerem y Hande son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, conocidos por su química explosiva en la serie Love is in the Air, donde por supuesto interpretaron a una pareja enamorada. Pero, ¿qué pasó después de que las cámaras se apagaron? ¿Ese romance que tanto nos hizo soñar en la pantalla se trasladó a la vida real? Y lo más importante, porque según algunos, su relación no terminó de la mejor manera. Hoy vamos a desentrañar esta historia, analizaremos los rumores, la información disponible y sobre todo, intentaremos llegar a una conclusión lo más certera posible. Vamos a hablar de la aparente enemistad que según muchos existe entre ellos, los motivos detrás de esa posible tensión y cómo esto podría haber afectado su relación, tanto en la vida personal como en la profesional. Y por supuesto vamos a explorar la verdad, o al menos, la versión más cercana a la verdad que podemos obtener. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta maravillosa comunidad, pero aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fresco, interesante y lleno de secretos del mundo del espectáculo. Ya saben, la suscripción es gratuita y nos ayuda a crecer. Así que, por favor, suscríbanse. Ahora sí, prepárense para lo que viene. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un rompecabezas. Tenemos las piezas principales, la serie, el romance, el éxito, pero también tenemos lagunas, rumores y especulaciones que a veces dificultan ver el panorama completo. Comencemos por el principio, Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era palpable, innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo hablaba de una conexión especial. Los fans se enamoraron de la pareja, y rápidamente comenzaron a especular sobre si esa chispa se extendía fuera de la pantalla. Y, ¿adivinen qué? Parecía que sí. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos y demostrando cariño mutuo. Los paparazzi capturaban sus salidas, las revistas del corazón publicaban crónicas sobre sus encuentros y las redes sociales servían con comentarios y especulaciones. La confirmación oficial llegó en verano de 2021, un momento que los fans esperaban con ansias. Fueron fotografiados tomados de la mano en unas románticas vacaciones en las Maldivas, bajo el sol tropical y las palmeras. Las imágenes, publicadas en exclusiva por una revista turca, mostraban a la pareja radiante de felicidad, besándose y abrazándose. Los fanáticos enloquecieron, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del momento. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que había saltado de la ficción a la realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. A principios de 2022, las noticias sobre una posible ruptura comenzaron a circular, como un susurro que se extendía por los pasillos de la industria. Los rumores se intensificaron con el tiempo, alimentados por la ausencia de fotos juntos, por los mensajes crípticos en las redes sociales y por las fuentes anónimas que filtraban información a los medios. Finalmente la pareja confirmó su separación. El anuncio, aunque breve y con un comunicado escueto, fue suficiente para desatar la conmoción entre los fans. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecía que estaban muy enamorados y felices juntos, aunque ya existían algunos indicios sutiles. Aquí es donde el rompecabezas se complica. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó entre ellos? Las razones oficiales nunca fueron claras. Los comunicados, lacónicos y cautos, hablaban de una separación amistosa, de la necesidad de tomar caminos separados. Algunas fuentes hablaron de diferencias irreconciliables, otras de agendas incompatibles.
Sin embargo, comenzaron a surgir rumores más oscuros: celos, desconfianza, tensiones profesionales. La prensa del corazón turca, ávida de titulares jugosos, se lanzó a la caza de la verdad. Empezaron las especulaciones, los análisis, los supuestos testimonios de fuentes cercanas. Empecemos a desmenuzar. Una de las teorías más persistentes habla de una supuesta enemistad, o al menos de una tensión subyacente entre Kerem y Hande. Se dice que la relación entre ellos no era tan idílica como parecía en la pantalla. Algunos medios y expertos en el mundo del espectáculo turco afirmaron que existían diferencias en su personalidad, en su forma de trabajar y en sus ambiciones profesionales. Las personalidades de ambos, contrastantes, habrían sido un factor determinante en el fin de la relación. Kerem, por un lado, es conocido por ser un actor con una personalidad fuerte, con una gran ambición y con ideas muy claras sobre su carrera. Tiene una sólida formación en actuación, ha estudiado en el extranjero y domina varios idiomas. Es percibido como un hombre seguro de sí mismo, directo y con una clara visión de su futuro profesional. Su enfoque a menudo se orienta hacia proyectos ambiciosos y desafiantes, buscando la excelencia en su trabajo. Además, es conocido por ser muy reservado con su vida privada, protegiendo celosamente su intimidad. Hande, por otro lado, es vista como una persona más reservada, más centrada en su vida personal y, quizás, menos interesada en las presiones del estrellato, aunque se ha defendido en varias ocasiones de esta imagen. Tiene una gran base de seguidores, un talento natural y un carisma innegable que la convierten en una de las actrices más queridas del país. Sin embargo, su prioridad, según algunos, siempre ha sido su familia y sus amigos. Su personalidad, más tranquila y menos confrontacional, podría haber chocado con la intensidad de Kerem. Además, Hande ha expresado en varias ocasiones su deseo de mantener una vida lo más normal posible, lejos de las exigencias de la fama. Esta diferencia de enfoque podría haber generado fricciones, sobre todo a medida que la fama de ambos crecía. La disparidad en sus aspiraciones, la ambición profesional versus la búsqueda de equilibrio personal, habría sido una fuente constante de conflicto, erosionando lentamente la relación. Otro rumor que circula es el tema de los celos profesionales. Se dice que Kerem, al ser un actor con más experiencia y con una trayectoria más consolidada, podría haber sentido cierto recelo ante el creciente éxito de Hande. Recordemos que después de Love is in the Air, Hande consiguió importantes contratos publicitarios, se convirtió en embajadora de marcas internacionales y protagonizó nuevas series de televisión, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Esta situación, aunque comprensible desde una perspectiva profesional, podría haber generado tensiones entre ellos, aunque nunca se ha confirmado oficialmente. Los celos en el mundo del espectáculo son un tema recurrente. La competencia, las oportunidades perdidas, la envidia, son factores que pueden afectar a las relaciones personales, incluso a las más sólidas. La rápida ascensión de Hande, su éxito comercial y su creciente popularidad podrían haber afectado la dinámica de la pareja, generando inseguridades y resentimientos. Además, algunos medios mencionaron la influencia de terceras personas en su relación. Se especuló sobre posibles interferencias de amigos, familiares o incluso de sus agentes, quienes podrían haber alimentado los rumores o influido en sus decisiones. La presión del entorno, la opinión de terceros, las sugerencias y consejos, pueden ser muy dañinos para una relación. Los agentes en particular tienen un interés en proteger la imagen de sus representados y en asegurar su éxito profesional, lo que podría llevarlos a tomar decisiones que afecten a la vida personal de los actores. Estos factores, sumados a las presiones del trabajo, de la fama y de la exposición mediática, podrían haber desgastado la relación hasta hacerla insostenible. La constante vigilancia de los paparazzi, los titulares sensacionalistas, los comentarios en las redes sociales, todo ello contribuyó a crear un ambiente hostil y a erosionar la confianza entre Kerem y Hande. Pero, ¿dónde queda la supuesta enemistad? ¿Realmente existe una mala relación entre Kerem y Hande? Después de la ruptura, ambos han evitado hablar públicamente sobre el tema. No han hecho declaraciones directas sobre su relación, ni han emitido comentarios negativos sobre el otro. Han sido, en general, respetuosos y cautelosos. Sin embargo, algunos gestos y actitudes han alimentado los rumores. La forma en que se han comportado en eventos públicos, las decisiones sobre nuevos proyectos, todo ha sido analizado con lupa.
Por ejemplo, se ha notado que no se han reunido en eventos públicos, ni se han felicitado públicamente por sus logros profesionales. Las alfombras rojas, las fiestas, las galas, son escenarios habituales para las celebridades. La presencia conjunta de Kerem y Hande después de su ruptura habría sido un gran atractivo para los medios y los fanáticos. Sin embargo, ambos han evitado coincidir en estos eventos, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible enemistad. Tampoco se han dedicado mensajes en las redes sociales, ni han compartido fotos juntos, ni han mencionado el uno al otro en entrevistas. La ausencia de estas muestras de afecto o incluso de cordialidad ha sido interpretada como una señal de distancia. También se dice que han evitado trabajar juntos en nuevos proyectos, lo que en el mundo del espectáculo suele ser una señal de que las cosas no están bien. Después del éxito de Love is in the Air, los fanáticos esperaban ansiosamente una nueva colaboración entre Kerem y Hande. Las productoras, conscientes del potencial de la pareja, seguramente les habrían ofrecido numerosas propuestas. Sin embargo, hasta la fecha, no han aceptado ningún proyecto juntos. Esta decisión, aunque comprensible desde una perspectiva personal, ha sido interpretada como una prueba de que la relación entre ellos no es buena. La posibilidad de volver a compartir pantalla, la química innegable que los unía, el éxito asegurado, todo ello se ha visto truncado por una supuesta enemistad. Pero por otro lado, es importante destacar que no hay pruebas concretas de una enemistad manifiesta. No ha habido peleas públicas, ni declaraciones incendiarias, ni ataques en redes sociales. No se han filtrado mensajes privados, ni se han difundido rumores de malos tratos o de conflictos graves. Lo único que existe es una distancia, una cautela, una prudencia que, si bien es comprensible, también ha alimentado las especulaciones. Es posible que simplemente hayan decidido tomar caminos separados y mantener una distancia prudente para proteger su privacidad y evitar más especulaciones. La ruptura de una relación, especialmente en el mundo del espectáculo, puede ser un proceso doloroso y complejo. La necesidad de protegerse, de sanar las heridas y de preservar la imagen pública puede llevar a los famosos a tomar decisiones que a veces son malinterpretadas. También hay que tener en cuenta que en ocasiones, los rumores sobre enemistades y tensiones son exagerados o incluso inventados por los medios de comunicación, que buscan generar interés y obtener más clics. Es parte del juego, lamentablemente. La prensa del corazón, ávida de noticias, a menudo exagera los hechos, crea dramas inexistentes y alimenta las polémicas para atraer la atención del público. Los titulares sensacionalistas, las historias dramáticas, los rumores infundados, son herramientas que se utilizan para mantener el interés de los lectores y para aumentar las ventas de las revistas y de los sitios web. En el caso de Kerem y Hande, la supuesta enemistad ha sido un tema recurrente en los medios, generando un gran interés y alimentando las especulaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo una guerra secreta detrás del romance? ¿Existe una enemistad real entre Kerem y Hande? La respuesta, como suele suceder, es compleja. Es muy probable que la relación entre ellos no haya sido tan perfecta como nos mostraron en la pantalla. La presión de la fama, las diferencias de personalidad y las posibles tensiones profesionales pudieron haber afectado su relación. El mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, es un entorno exigente y despiadado. La competencia, la exposición mediática, la falta de privacidad, pueden afectar a las relaciones personales. Es posible que después de la ruptura hayan decidido tomar distancia y evitar cualquier contacto que pudiera generar más controversia. La necesidad de protegerse, de sanar las heridas y de preservar la imagen pública puede llevar a los famosos a tomar decisiones que a veces son malinterpretadas. No obstante, no hay pruebas contundentes de una enemistad abierta y declarada. Lo más probable es que simplemente hayan decidido seguir caminos separados y mantener una relación cordial, pero distante. La madurez, la prudencia y el respeto mutuo han sido, quizás, las claves para evitar una guerra abierta. La decisión de mantener la distancia, de evitar los conflictos y de preservar la privacidad ha sido, probablemente, la mejor opción para ambos. El tiempo, como suele suceder, pondrá las cosas en su lugar. El futuro dirá si la relación entre Kerem y Hande evoluciona hacia una amistad, o si se mantiene en la distancia. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos enseña que a veces las cosas no son lo que parecen, y que detrás de la imagen perfecta, puede haber complejidades, tensiones y secretos que nunca conoceremos del todo.
El éxito, la fama, el dinero, no son garantía de felicidad ni de estabilidad. Las relaciones, incluso las que parecen idílicas, pueden ser frágiles y vulnerables a las presiones del entorno. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, como en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Y bueno. Hasta aquí hemos llegado con este análisis sobre el supuesto conflicto entre Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de esta investigación, de este recorrido por los rumores y las especulaciones, y que hayan encontrado este contenido interesante y entretenido. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos analizado los gestos y las actitudes, y hemos intentado llegar a una conclusión lo más certera posible. Ahora, cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente existe una enemistad entre ellos? ¿O piensan que todo es un invento de los medios? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Qué les gustaría saber sobre su relación? Déjenme sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es muy importante para mí, y me ayuda a crear contenido que sea relevante y atractivo para ustedes. No duden en compartir sus teorías, sus hipótesis, sus ideas. La comunidad es lo más importante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido y a crecer en esta plataforma. Así que, por favor, no duden en hacerlo. Compartir este vídeo con otros fanáticos de Kerem y Ande o con personas interesadas en el mundo del espectáculo ayudará a que más gente descubra mi canal y se una a nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden que el chisme y el drama son solo una parte del mundo del espectáculo, pero lo más importante es disfrutar del contenido y mantenerse informados. No se pierdan mis próximos vídeos, donde exploraremos otros temas interesantes y emocionantes. Hasta la próxima.